Por otro lado, a partir del versículo número 6, si no mal recuerdo, se empieza a enfocar nuestro Señor Jesucristo a las otras ramas, a las que dan fruto, a los sarmientos que dan fruto. ¿Qué es lo que hace el viñador con estas ramas? Las poda. Es cierto, también las cuida, pero también quita todo aquello que les estorba para que puedan dar ese fruto. Y entonces ahí entendemos que el viñador, que el Padre, que Dios, a los verdaderos creyentes les quita todo eso que los puede separar de su vida, de tener una comunión con ellos en el Espíritu. Entonces el Señor trabaja su obra. Y como verdaderos creyentes, decíamos que hay una característica muy particular del verdadero creyente. ¿Alguien recuerda cuál es? Que debemos estar alineados con Dios. Sí, alineados con su voluntad. Ok, esa es una señal de que estamos unidos a la vid. Pero ¿cómo podemos estar unidos a Jesús? ¿Perdón? Guardando los mandamientos. ¿Eso es un fruto? Sí, ¿vale? A ver, ¿vale? ¿Perdón? Ese es el mandamiento que Jesús nos da, amarnos como Él nos amó a nosotros. Pero hablábamos de alguien, de una marca, de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en el verdadero creyente, Él nos sella y Él es el que nos capacita. ¿Para qué? Para poder obedecer a Dios, para poder amar como Dios nos amó, como Jesús nos amó. Los verdaderos creyentes somos esos sarmientos que dan fruto, que son cuidados, que son podados por el viñador. ¿Para qué? Para que a través del camino llamado santificación produzcamos cada vez más y más fruto, pero un fruto que es agradable al Señor. Aquí es importante recordar lo que decíamos la semana pasada. Ese fruto solamente es posible cuando se ha sido salvo. Nosotros no podemos producir un fruto que sea agradable a Dios si no hemos sido salvos. El fruto viene después de la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita para poder dar ese fruto. Bien, como verdaderos creyentes, Jesús nos ha dicho que seremos partícipes ¿de qué? De su amor y de su gozo por la eternidad. Los falsos creyentes tienen su destino, ¿en dónde? En el lago de fuego. Los verdaderos creyentes lo tienen a su lado, en su amor, en su gozo, también por la eternidad. Pero esto va a suceder cuando Él nos llame a su presencia. Mientras Él no nos llame a su presencia o Él venga, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en nuestra vida? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del capítulo número 15. Vamos a dar lectura a los versículos del 18, a partir del 18 vamos a empezar a leer en el capítulo número 15. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora
no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Bien, como podemos ver en estos versículos, Jesús está diciendo a sus discípulos lo que viene para ellos. Lo que viene para ellos en cuanto el Señor Jesús vuelva al Padre. El Señor Jesús le dice a los discípulos y a todo futuro discípulo, es decir, también nos está hablando a nosotros en esta lectura. El Señor Jesús dice que ellos y nosotros seremos odiados por el mundo. Y en estos primeros versículos, del 18 al 21, nos dicen, empiezan a esbozar el por qué el mundo nos odiará, por qué el mundo odia a los discípulos de Jesús, a los verdaderos creyentes. Dice que el mundo nos va a odiar. Pero ¿quién es el mundo? ¿A qué se refiere el apóstol Juan con el mundo? Bueno, el apóstol Juan se refiere al mundo como a la sociedad humana que se organiza sin contar con Dios, donde sus leyes y su cultura no toman en cuenta los valores que se encuentran en la palabra de Dios. Es una sociedad totalmente apartada de Dios. Ese es el mundo. Es cierto que cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, ya los seguidores de Jesús eran perseguidos. Estamos hablando de finales del primer siglo. Ya la persecución había comenzado. Y era un odio terrible, era una persecución severa. Pero ¿por qué se daba esto en aquella época? ¿Por qué era tan terrible el odio hacia los cristianos? Son varias cosas. Desde que aquellos que los perseguían tachaban de canibalismo a los cristianos. ¿Por qué? Porque celebraban la cena del Señor. Comer y beber la sangre del Señor. Ellos estaban confundidos, no entendían el sentido. Iban motivos desde ese tipo hasta uno en el que las personas, para mostrar la lealtad al Imperio Romano, tenían una práctica. Lo que hacían es que quemaban una pizca de incienso. Cada persona que quemaba esta pizca de incienso exclamaba las siguientes palabras: César es Señor. El sentido que se le da a la palabra Señor es la misma que le damos nosotros cuando decimos Señor Jesús. El Imperio Romano
Con eso mostraba una lealtad al César, una lealtad al Imperio Romano. Y quienes no hacían esto, obviamente, todo verdadero creyente y todo verdadero cristiano no lo hacía. Entonces, las autoridades romanas lo que hacían era buscarlos. ¿Por qué? Los consideraban peligrosos, porque estaban rompiendo con la unidad del imperio. Hoy en día ya no se hace esta práctica, obviamente. Ya no se quema incienso ni se llama Señor al César. Pero sin embargo, los cristianos siguen siendo perseguidos, siguen siendo odiados, siguen siendo rechazados. ¿Por qué es este rechazo ahora en la actualidad? ¿Sí, por favor? ¿La siguiente, por favor? Ok. El mundo, en los primeros versículos se nos dice que el mundo odia a Jesús, odiará a los discípulos, pero Jesús dice, me han odiado a mí primero, antes que a ustedes. ¿Qué entendemos de todo esto? Que el odio que posteriormente iban a padecer los discípulos, ya lo había recibido Jesús. El rechazo, el odio, la persecución, ya lo estaba padeciendo Jesús. Él iba a ir a la cruz. Entonces, aquí recordamos lo que en varias ocasiones hemos hablado. Jesús nos entiende. Jesús sabe nuestros padecimientos. Nosotros, cuando sufrimos un rechazo, un odio, o hermanos que sufren persecución y que han padecido la muerte por ser fieles a Jesús, pasaron por lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo dice que también ellos serán odiados. ¿Por qué? Bueno, todo verdadero creyente, ¿qué es lo que hace? Obedecer a Jesús. Y precisamente esa obediencia, que es la que produce el fruto del verdadero creyente, es lo que genera el odio. Ahí en esa lámina podemos ver al mundo. Todos van en un sentido, pero el cristiano va en sentido contrario. ¿Por qué? Decíamos al principio que la sociedad está apartada de Dios, está en contra de los valores cristianos. Es por eso que siempre vamos a encontrar oposición en todo lugar en donde estemos. Hay algo interesante aquí. Jesús en el versículo número 16 nos dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Eso es algo que siempre debemos tener presente. Y les pido que lo tengamos presente a lo largo de esta enseñanza. Este es el propósito que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos ha asignado. Jesús nos escogió. Y la manera en la que vamos a poder nosotros estar unidos a Jesús, hemos dicho que es a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. El mundo odia a Jesús. El mundo odia a sus discípulos. Pero también los versículos nos dicen que el mundo no odia a lo suyo. El mundo no odia a quien vive separado de Dios.
El mundo no odia a quien vive dándole la espalda a Dios. El mundo no odia a quien constantemente vive en el pecado. El mundo no odia a quien no cree en Jesús. ¿Y quiénes no creen en Jesús? Esas personas que no creen en Jesús están en el mundo. Pueden ir a cualquier lugar sin tener rechazo, sin ser molestados. La siguiente, por favor. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículos 6 al 7. El contexto de este versículo es que Jesús está cerca la fiesta de los tabernáculos. Jesús ha sido buscado para ser asesinado. Está hablando con sus hermanos que le dicen que él quiere darse a conocer, que vaya a la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús les responde: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Recordemos que estas palabras que le están diciendo sus hermanos a Jesús es porque no creen en él, son del mundo. Es por eso que Jesús en el versículo 7 les dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes. Como hemos dicho, vivimos en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, en un mundo que le ha dado la espalda a Jesús. Es por eso que en los versículos 22 al 25 le dice las siguientes palabras a los discípulos: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Más adelante, en el versículo 24, les dice: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno ha hecho, no tendrían pecado. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Él ha dicho en capítulos anteriores que Él es ¿qué? La luz del mundo. Y en un mundo caído, en un mundo en tinieblas, la luz de Cristo incomoda. Incomoda a aquellos que constantemente viven en el pecado, porque la luz de Cristo deja al descubierto precisamente su pecado. Deja al descubierto la corrupción del alma, la corrupción que hay en cada persona que está apartada de Dios, en cada persona que está espiritualmente muerta. Es por eso que Jesús al final del versículo 7 dice: pero me odian a mí porque yo doy testimonio de Él, de las acciones malas del mundo. Pero aquí podríamos preguntarnos, ok, eso es lo que hace Jesús. Jesús, por ser quien es, Él es la luz. Él muestra el pecado de todos aquellos que están apartados de Él. Pero ¿por qué odian a los discípulos? Ellos no son Jesús. Bien. La siguiente, por favor. Pues un verdadero creyente, hermanos, si somos realmente verdaderos creyentes, nosotros produciremos un fruto. Y ese fruto reflejará la luz de Cristo. Cuando obedecemos a Jesús, nosotros dejamos al descubierto también el pecado de aquellos que nos rodean y que están actuando en desobediencia a Dios. El fruto del verdadero creyente contrasta con las acciones pecaminosas de aquellas personas. Y estas personas que viven en el pecado son exhibidas. Y ahí es de donde nace el odio hacia nosotros. Un ejemplo: ¿qué sucede cuando tú llegas a tu trabajo y ves que todo el mundo llega tarde? Es algo muy básico y muy elemental. Pero a nosotros el Señor nos dice: trabaja como para el Señor. Llegas puntual, haces tu trabajo en orden, eres cumplido, pero los demás compañeros
que no, que llegan 10 minutos tarde, que se salen por el café, que se salen 10 minutos antes de la comida, que regresan 30 minutos después de que terminó la hora de la comida, que tal vez inventan enfermedades. Ellos empiezan a ser exhibidos por ese fruto de honestidad, de trabajo, de perseverancia y de disciplina que todo creyente da. Ese fruto se ve, contrasta. Entonces lo empiezan a ver mal, lo ven como un bicho raro y le empiezan a decir: oye, pues no es que nos estás, como decimos aquí en México, nos estás quemando. Es eso, la acción del verdadero creyente, ese fruto. Pero aquí nosotros no nos colgamos la estrellita. Recordemos que todo esto proviene ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Él mora en nosotros como creyentes. Por lo anterior, el mundo odia a Jesús. Pero en realidad ese odio no está fundamentado. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo Jesús, cuando vino Jesús, en aquel momento, Él vino y ¿qué hizo? Los versículos nos dicen: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, Jesús cuando estuvo aquí, llamó al arrepentimiento, mostró el pecado en el que estaban cayendo el pueblo de Israel. Pero además de eso, les mostró cuál era la voluntad del Padre. Y todavía les mostró cuál era el camino de la salvación, que era a través de Él. Pero además de eso, en el versículo 24 nos dice que hizo obras que ninguno otro había hecho. Esas señales, esos milagros respaldan que Jesús venía de quien Él decía que venía, y le respaldaban a Él de ser quien decía el ser. Entonces, es por eso que Jesús aquí dice que no tienen excusa por su pecado. Para ellos había quedado claro quién era Él, que Él era el Mesías, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Por eso no tienen excusa. Y al rechazar a Jesús, le han odiado. Pero no solamente eso, sino que en consecuencia han odiado ¿a quién? Al Padre. Recordemos que en capítulos anteriores Jesús ha dicho que Él y el Padre son uno. En los versículos 26 al 27, después de todo este tema del odio, Jesús continúa refiriéndose a lo que sucederá a los verdaderos creyentes, a los discípulos de Jesús. ¿Qué sucederá cuando Él regrese al Padre? Bueno, en el versículo 26 habla de que el Espíritu Santo dará testimonio de Él. ¿Qué significa eso? Por favor, Juan. ¿Otra más, por favor? ¿Qué significa el testimonio del Espíritu Santo? Bueno, recuerda aquel momento en el que te compartieron el Evangelio. ¿Ya lo tienes ahí? Esa persona que te estaba hablando y que te estaba diciendo quién era Jesús, qué es lo que hizo Jesús, esa persona te compartió las buenas nuevas. Y llegó un momento en el que, como decimos, te hizo clic. Te fue quitado ese velo. Pero hoy puedes decir, tal vez, yo lo entendí. Sí, es claro, aquí lo veo, puedo entender lo que me estás diciendo. Pero si tú crees que tu inteligencia fue la que te dio la capacidad para entender el Evangelio, estás equivocado.
porque fue el Espíritu el que testificó de Jesús. La respuesta de tu mente y de tu corazón fue la obra del Espíritu Santo en ti. Fue la obra del Espíritu Santo para que pudiéramos responder al Evangelio. El siguiente, por favor. El versículo 27 nos habla de otro testimonio, el testimonio de los discípulos o el testimonio humano. En este versículo Jesús dice a sus discípulos que ellos también darán testimonio de Él y que este llamado no solamente quedó ahí, sino que se extiende ¿a quién? A nosotros. Nosotros, como verdaderos creyentes, debemos testificar de Jesús, debemos de testificar de Cristo. Lo único que nos diferencia de los primeros discípulos es que ellos fueron testigos oculares. Y este punto lo toco porque es importante. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto, los otros evangelios ya habían sido escritos. Este fue el final del último evangelio. Pero lo que producía, o la característica de ser un testigo ocular, es que podían validar que lo que se hablaba de Jesús o lo que se escribía de Jesús era cierto. Ellos lo vieron, como dice Primera de Juan, lo vimos, lo palpamos. Pero por lo demás, como verdaderos creyentes, nosotros debemos dar testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo no es algo superficial. Para poder dar testimonio de Cristo, debemos tener lo siguiente: una comunión e intimidad con Cristo. Los primeros discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús. Hemos visto que pasaban días y días con Él, escuchándolo. Él les enseñaba, Él los guardaba, Él los cuidaba. Es por ello que los discípulos dieron ese testimonio de Cristo. También el testimonio cristiano debe tener una convicción interior. Y es de lo que hablábamos hace un rato. Si no hemos entendido el Evangelio, si no hemos entendido quién es Jesús y lo que hizo, no podemos dar testimonio de alguien que no conocemos. Debemos estar completamente seguros de quién es Jesús y qué es lo que hizo. Y además, un verdadero testimonio cristiano es que tienes esa necesidad, esa real y genuina necesidad de compartir de Cristo, de hablarle a todo mundo de quién es Cristo. Y esto solamente lo vas a poder hacer si tenemos los dos puntos anteriores. Por favor, Juan. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es importante, considero importante estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque aquí vemos actuar a la Trinidad en la obra de salvación. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No son ajenos el uno al otro. Los puntos que quisiera tocar, esto es una doctrina muy complicada, pero es importante conocer al menos dos puntos que a veces nos hacen titubear o son preguntas comunes que alguien nos puede hacer. La primera es que el Espíritu Santo es una persona. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no es una persona, y eso es falso. El Espíritu Santo sí es una persona. Al principio del versículo 26, ¿qué nos dice? Cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo? Tomando la decisión de venir. Tiene voluntad. ¿Okay? Es cierto que adelante dice que lo enviará Jesús. Pero bueno, vamos a ir poco a poco.
Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Ahí en Hechos 5 también podemos ver que Pedro, cuando está hablando con Ananías, se refiere a que le está mintiendo a Ananías. Primero le dice al Espíritu y después que le mintió a Dios. Entonces, no le puedes mentir a alguien que no es una persona. Ahora, las tres personas de la Trinidad son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son iguales en esencia y en atributos. Es decir, son divinos y todos tienen, bueno, las tres personas tienen los mismos atributos. Son Dios. Cuando nosotros asignamos el de la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, es solamente una convención del ser humano para poder distinguirlos de alguna manera, pero jamás debemos entender que la segunda persona de la Trinidad es menos o menor que la primera, y lo mismo la tercera de la segunda y de la primera. Solamente hablamos de esa manera para poder distinguirlos. Decíamos que Jesús le está diciendo nos está diciendo que Él enviará al Espíritu Santo. Bueno, aquí hay algo importante. Cuando hablamos de ello, debemos entenderlo de la siguiente manera: que en su soberanía, en este caso particular, el Espíritu Santo decidió venir. En su soberanía decidió o decide obedecer. En su soberanía se está sujetando a las dos personas, a las otras dos personas de la Trinidad. No sé si es claro. Él está decidiendo en su soberanía hacerlo. No es que se lo esté imponiendo nadie. El mismo caso se ve en el Hijo, porque Él, a lo largo del Evangelio de Juan, que nos ha mostrado que Él hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Él vino también en su soberanía. Él decidió venir e ir a la cruz. Entonces, aquí vemos de estos dos puntos. La tercera persona de la Trinidad es eso, es una persona, y las tres personas de la Trinidad son iguales en atributos. Ninguna es más importante ni mayor que la otra. Sé que es complicado y tendríamos que pasar mucho tiempo en esto, pero es algo que creo que es importante que como creyentes sepamos y podamos comprender. Y si hay alguna pregunta, bueno, podemos abordarla más adelante. Ok, entonces, como decíamos, aquí hemos visto a las tres personas de la Trinidad que llevando a cabo el plan de salvación. Jesús está a punto de regresar al Padre y el Espíritu Santo vendrá. ¿Y por qué va a venir? Bueno, es necesario que Él venga. ¿Por qué? Por lo que vemos en los versículos del capítulo, los primeros 6 versículos del capítulo 16. En estos versículos, Jesús advierte de una manera más específica lo que ha de pasar todo creyente, todo discípulo de Jesús. Les dice que serán expulsados de la sinagoga, que sufrirán persecución. Recordamos en el capítulo número 9 cuando se hablaba de cuando Jesús cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. Él fue expulsado de la sinagoga. Y decíamos en aquel entonces que la expulsión de la sinagoga no era simplemente no permitirle el acceso al templo, que de por sí esto ya era un castigo muy fuerte en aquella época, porque era el lugar donde ellos tenían la comunión con Dios. Decíamos que este castigo también era acompañado ¿de qué? De una maldición pública. Los judíos maldecían a las personas cuando eran expulsadas en ocasiones de la sinagoga. ¿Y qué significaba esto? Que no podían tener trato con esa persona que era maldecida. Es decir, no podías comprar, no podías trabajar, no podías tener relación con el pueblo. Prácticamente lo estaban expulsando.
Entonces, esa es la magnitud de lo que viene a los discípulos. También se dice en el versículo 2 que cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y el caso más claro es el de Pablo. En aquel entonces, Saulo perseguía a los cristianos. ¿Qué es lo que debe entonces esperar todo verdadero discípulo? Odio, rechazo, persecución. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Jesús nos escogió. Y esto está sucediendo en estos momentos cuando Jesús está a punto de ir al Padre. Jesús advierte a los discípulos hasta este momento. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué anunció esto hasta este momento a los discípulos? El versículo nos da la respuesta ahí. Nos dice que porque Él estaba con ellos. Pero ya no iba a ser así. Todo iba a cambiar. En los últimos versículos, en el versículo 5 y 6 nos dice Jesús que Él volverá al Padre, se está despidiendo. Y aquí llama la atención las palabras de Jesús por lo siguiente. Después de que Jesús ha terminado de hablar y de prácticamente decir que Él ya se va, ahora los discípulos no dicen nada, no preguntan absolutamente nada. En 2 ocasiones anteriores, nuestro Señor Jesucristo había dicho que Él iba a volver al Padre. Y los discípulos le preguntaron, ¿a dónde vas? Pero en este momento no es así. ¿Por qué? Sin duda los discípulos han quedado consternados con todo lo que les ha dicho que va a suceder. Y sin duda, tal vez ellos y tal vez nosotros, como discípulos de Cristo, estemos pensando, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿En qué me metí? Por favor, Pedro, así. Bien. Delante de nosotros, como hemos podido ver, tenemos un desafío. Y ese desafío es que vayamos y demos fruto. Y un fruto que permanezca. No un fruto esporádico, un fruto constante. ¿En el qué? En el camino de la santificación. Cada vez, imaginemos que somos esa lucecita que decíamos que da el fruto del Espíritu, que está titilando. Y cada vez tiene que ser más constante. Tenemos que estar alumbrando. Si verdaderamente somos creyentes, así será. Si verdaderamente estamos teniendo una comunión con Jesús, así será. Eso es lo que debemos hacer. Y no importa, no nos está diciendo, bueno, si los odian, si los rechazan, pues no lo hagan. No, ese es el desafío que tenemos hoy, como creyentes, como verdaderos cristianos. ¿Qué dice este versículo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es extraño que se nos pida esto.
Bueno, hermano, si tú eres o has sido rechazado, odiado en algún momento por glorificar a Cristo, por predicar a Cristo, debes glorificar a Dios, debes glorificar a Cristo, porque como hemos leído, esa es la señal de que el Espíritu Santo mora en ti, de que Él te ha dado la salvación. Jesús, como hemos dicho al principio, padeció esto y Él no dio un paso atrás, y Él ha dado un mandamiento a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Jesús amó de una manera sacrificial. Él fue a esa cruz por ti y por mí. Si te han rechazado, si te han odiado, si has sufrido persecución, ¿qué vamos a hacer? Glorificar a Dios. Bien, hermanos, ya para terminar, hemos visto varios aspectos. La enseñanza la llamamos el odio, la responsabilidad y el desafío. El odio lo hemos visto a través de que el mundo va a odiar a Jesús y a sus discípulos. Por otro lado, el mundo no odia a los que son suyos, a los que viven en el pecado. Pero cuando has conocido de Dios, cuando has conocido a Jesús, y todo aquel que le rechace tiene una responsabilidad. ¿Alguien podría leer, por favor, Juan capítulo 3, versículos 17 al 18? ¿Sí, Pablo? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Gracias, Pablo. La responsabilidad que se tiene cuando se ha escuchado el Evangelio. También hemos visto el testimonio. ¿Quién da testimonio de Cristo? El Espíritu Santo es el que hace la obra, el que nos permite, el que nos permitió, el que nos quitó ese velo de poder conocerle. Y como verdaderos creyentes, nosotros tenemos el desafío de ir, predicar de Él, aun que seamos rechazados, aunque seamos odiados. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto? Bueno, pues lo estamos diciendo. Debemos dar testimonio de Jesús en cualquier lugar en el que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en la escuela. No importa que se burlen de ti, no importa. Imagínense que Jesús dice: "Ay, no han creído en mí, se están burlando de mí". No, Él fue hasta lo último, mostrando ese amor. Hay algunos datos que quisiera mostrarles ya para terminar, hermanos, con respecto a este punto. Aquí tenemos, no se alcanza a ver bien, es pequeña la imagen, pero se las voy a tratar de describir. Esta es una lista mundial de persecución. Este es el sitio de Puertas Abiertas. Esta organización tiene las estadísticas de la persecución a los cristianos. En esta lámina, en primer lugar, son los primeros 5 lugares. En primer lugar está Corea del Norte, que tiene un tipo de gobierno, una dictadura. Las otras no las alcanzo a leer. Somalia, Yemen Eritrea y y Libia. Entonces son países de Asia, países de África, en donde la persecución
Este símbolo que tenemos aquí es el de color rojo, que se refiere a esto. Es una persecución extrema. El siguiente, por favor, Joel. Aquí, esta lámina contiene los primeros 4 lugares de América Latina: Colombia, Cuba, México, Nicaragua. Es muy particular, aquí no se alcanza a distinguir, pero quienes persiguen a los cristianos es el crimen organizado y la corrupción. ¿Cómo es esto? Bueno, pues como sabemos, esto se da más en el sureste del país. Hay criminales que atacan a los cristianos porque no se enrolan en sus actividades o los extorsionan, y las autoridades no hacen nada. Es por eso que aparece ahí el rubro de corrupción. Y no sé si ustedes recuerden, pero podría parecernos esto un poco lejano, un poco ajeno, porque no lo vemos. Pero quiero recordarles que en el mes de julio, y si lo pueden buscar ahí, el 17 de julio, si no mal recuerdo, se envió un mensaje al grupo de la iglesia. En aquella época, ¿recuerdan a Antonio y a Reina? Son los hermanos que están en Oaxaca. A ellos, una tarde ese día, nos mandaba el mensaje a nuestro hermano Rod. Cuando regresaban del servicio, no les permitieron entrar a su casa. Los hostigaron los pobladores de ahí. Y pidió oración para ello. Entonces, no es algo lejano ni algo que nos deba de ser ajeno. Hoy, hermanos, también otra aplicación que podemos ver es que hoy tú tienes la libertad de estar aquí. Tienes la libertad de abrir tu Biblia, de leer en tu casa, y no eres perseguido. Da ese fruto, porque Jesús te está dando esa libertad hoy en día. No sabemos si el día de mañana será. Entonces, por favor, es lo que ya veíamos. La vez pasada terminábamos con esta pregunta. ¿Reflexionamos sobre ella, hermanos? Porque hoy vienen otras dos. Por favor. ¿Qué piensas hacer a este respecto? ¿Qué piensas después de que hemos visto estas estadísticas, estas láminas? ¿Qué piensas hacer cuando tú tienes libertad? ¿Qué piensas hacer con ella? Y lo más importante, ¿qué pensamos hacer por nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo persecución? Esto, hermanos, no es algo que nos deba espantar, porque como veremos la semana que viene, el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo es el que nos dará esa fuerza para salir adelante. Y como veíamos también en la metáfora de la vid, el Padre nos poda, pero también nos cuida. Él está con nosotros. Él lo ha dicho. Así que, hermanos, otras preguntas para reflexionar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, pidiéndote a ti, clamando porque nos des ánimo, si bien es cierto que lo que hemos visto es algo que puede entristecernos como a los apóstoles, Señor. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo, aún no venía. Pero tú no nos has dado espíritu de cobardía. Y Cristo nos dio ejemplo de cómo debemos vivir y dar la vida por nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser responsables con esa libertad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto y a no menguar, Señor, aún, y que el mundo nos rechace, porque si el mundo nos rechaza, porque si el mundo nos odia, es porque verdaderamente estamos en ti, y eso es nuestra mayor motivación, Señor, dar fruto para que te dé honra y gloria.
Oramos, Señor, porque en todo momento tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea fortaleciéndonos y llevándonos a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.